Hemos estado en una serie que hemos llamado 6 escalones para llegar al trono, o 6 pasos para llegar al trono. Y los últimos 2 domingos lo hemos tomado como una introducción. Pero hoy vamos a entrar en ese primer paso, que es crucificado. Una de las cosas que hemos tratado de hacer con esta serie y en la serie anterior es inculcar en la mente de cada uno de nosotros la importancia que juega el simbolismo o la tipología del Antiguo Testamento. Y esta tipología era una verdad que iba a ser revelada en el futuro. Y muchas de estas cosas que pasaron fueron reales, están documentadas, fueron verídicas, fueron historias, pero apuntaban a una verdad. Y el Antiguo Testamento hemos enseñado que es como un negativo, que una vez que es revelado, usted puede ver la belleza de la foto. Usted sabe que el negativo, bueno, la generación de ahora no entiende lo que es eso, pero los que somos más viejitos, ¿se acuerda cuando los retratos eran así en un strip? Y uno quería ver cuál quería y lo miraba. Por lo menos después se podían escoger. Antes había que revelarlos todos. ¿Verdad que sí? Y usted decía, ¿cuál será el mejor que salió? Y trataba de adivinar lo que ahí había. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hicieron eso? Pero no se veía lindo. Ahora, cuando los revelaba, qué alegría, ¿verdad? Especialmente cuando eran los cumpleaños de los niños y usted tratando de ver cuál salía mejor y después que estaba revelado, qué lindo, qué recuerdo. Bueno, así es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es ese negativo que ahora cuando lo podemos ver revelado, vemos lo lindo que era porque apuntaba a Cristo, a su obra consumada y a la iglesia. El problema es que la iglesia, teniendo ahora el retrato tan bonito, quiere seguir viendo el negativo. El negativo. Prefiere la sombra en vez de la realidad, por las malas enseñanzas que se nos ha dado. De hecho, no solamente prefiere la sombra, muchas veces no puede entender la realidad por causa de creer que la sombra es la realidad. Por lo tanto, casi todo lo que dice la Biblia lo dejamos o para el pasado o para el futuro, rara vez para nosotros. Así es que está la iglesia, todo es para el futuro, siempre pensando algún día seremos, algún día alcanzaremos, algún día reinaremos, algún día, oiga bien, no es algún día, ese día llegó hace rato. El problema es que seguimos mirando el negativo y llegó el día que Cristo llegó a tu vida. Y lo que no entendemos es que el día que Cristo llegó a tu vida, yo sé que decimos, llegó para salvarnos, llegó, pero déjame decirte la verdad, llegó para destruirte. Llegó para crucificarte, para matarte, para entejarte y después de hacer todo eso, para resucitarte, levantarte y sentarte en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso fue lo que Él hizo. Cristo destruyó aquellas cosas que yo hacía, aquellas cosas en las que yo me deleitaba, aquellas cosas. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque aquel era el viejo Gilberto. Pero esas cosas Él vino a deshacerlas. Entonces tenemos que entender esto. Porque estas no son sombras, estas no son posiciones espirituales, lo que Él ha hecho en nosotros. No es un simbolismo, es una realidad. El problema es que cuando hablamos de que estamos sentados, decimos, sí, eso es simbólico. No es simbólico, es real. Tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad. Esto es lo que Cristo hizo en ti, es tan y tan real que la Biblia dice que las cosas viejas están pasando. ¿Lo dice? Dice que pasaron. Tenemos que, pasaron, no están pasando. ¿Qué pasó? Pasaron.
¿Por qué no están pasando? Porque lo que hay ahora es aquí, todo es hecho ¿qué? Nuevo. Quiere decir que en mi vida las cosas no están pasando, las cosas ya pasaron. Lo que hay hoy es algo que es hecho nuevo. Por eso es que usted y yo no vamos a ser. No, usted y yo somos. Somos una nueva creación, creado en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de eso, todo el mundo lo cree. Hable con todo el mundo lo cree. El problema es que cuando todos los que lo creen tienen un pero. Sí, yo sé que soy una nueva creación, pero, ¿no ha visto? Pero ten cuidado, pero no se te suba la cabeza, pero, yo sé, oiga bien, usted lo debe creer sin ningún pero. Porque la gente me dice a mí, cuando hablamos de reinar, yo sé que estamos reinando, pero. Yo sé que la Biblia dice que el reino le fue quitado a Israel, pero. Yo sé que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero. Tenemos que entender entonces que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no tiene peros. Fue consumada de una vez y para siempre. Y eso es lo que hoy nos vamos a enfocar, porque hay unos simbolismos del Antiguo Testamento que van a apuntar a lo que Cristo hizo. Y ese simbolismo lo vamos a tocar al final, porque queremos entonces partir de una base en Isaías. Y vamos a ver cómo este pasaje de Isaías 53 apuntaba a un Cristo crucificado y lo que iba a lograr a causa de su crucifixión. Voy a leer en Isaías 53, 5 y 6 y después 10 al 11. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Mas Jehová cargó ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Con todo eso, versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo. Aquí es donde se pone difícil, ¿verdad? ¿Quién quiso quebrantar a Cristo? Dios. Jehová quiso quebrantar. Hay una razón por la que Él quiere quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesta su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos justos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí tú tienes un retrato de Cristo en la cruz. En ese versículo 10, mira cómo dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Otra palabra, cuando haya sido sacrificado, cuando haya sido crucificado. ¿Qué dice ahí? Verá linaje. Esto es importante que podamos entenderlo, porque esto es algo que se nos pasa y que nunca a mí nadie me había explicado. Hay una razón por la crucifixión y es el primer paso al trono. Porque es el primer paso al trono, porque a través de la crucificación Él va a llevar a un grupo de personas a reinar. Es el primer paso. El problema es que ya había un linaje, porque ya existía el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, el linaje de David, el pueblo de Israel, por el cual viene Cristo. Ya había un linaje, mas sin embargo dice, cuando sea puesto en expiación por los pecados, cuando sea crucificado, verá
linaje. ¿Cómo es posible si ya él viene de un linaje? Porque el linaje que había era un linaje natural, pero iba a venir un linaje espiritual, un linaje nacido del Espíritu, que no podía comenzar a funcionar hasta que él no pagara por los pecados de ellos. Ya la Biblia te está hablando de otro linaje. Dice ahí que una vez que fuera quebrantado, mira el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dos personas tenían que quedar satisfechos en esto. Número uno, el Padre, porque el sacrificio era para satisfacer el juicio de Dios que tenía que venir sobre ti y sobre mí. El sacrificio de Cristo dejó satisfecho al Padre. Es por eso que ese linaje ahora es justificado por la obra de Cristo en la cruz y Dios está satisfecho. Un buen retrato de esto está cuando Cristo entra a las aguas bautismales y se levanta y usted oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien estoy satisfecho, porque Cristo estaba apuntando con su bautismo que iba a morir y que iba a resucitar. Todos aquellos que han muerto y han resucitado son parte de un nuevo linaje, del linaje por el cual Cristo murió e iba a ser, y Dios está satisfecho con ellos. Eso era para decir amén. Eso era para decir gloria a Dios, que Dios está satisfecho conmigo. Pastor, es que se oye lindo, pero si usted supiera las cosas que yo he hecho, Dios no puede estar satisfecho. Es que Dios no está satisfecho contigo por lo que tú hiciste, está satisfecho por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces yo tengo que entender esto. Él está satisfecho contigo y conmigo. Ahora, esto es importante. ¿Cuántos de ustedes son linaje escogido de Dios? Usted tiene que entender esto. Si usted es un linaje, ¿qué está Dios con usted? ¿Satisfecho? Dígalo. Es que para mí es importante, porque esto tiene que pasar de aquí, aquí, aquí. Mientras eso no pase, a la mayoría de la gente se le queda ¿dónde? Aquí. Ni aquí le llega porque ni piensa en eso. Pero es cuando tú meditas en esto que te pasa aquí. Esto es sumamente importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue que Cristo tuvo un linaje? Porque usted sabe qué es un linaje. Hablamos de eso. Es una ¿qué? Descendencia. Y yo puedo entender el pueblo de Israel porque es una descendencia. Porque vino de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, a las 12 tribus, y después esas tuvieron descendencia, y después vino una tribu de Judá por la cual viene David, después viene el Redentor que es Cristo, y vemos el linaje. Pero ahora Cristo tiene un linaje increíble, pero si nunca se casó, si murió sin hijos. ¿Cómo Cristo tiene linaje? Porque Cristo es la simiente incorruptible, a quien se le hicieron las promesas hechas a Abraham. Ahora la Biblia dice que este linaje es nacido de una simiente incorruptible. Yo quiero que usted lo vea. Primero de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es importante, porque lo primero que te dice es siendo renacido. ¿Qué te está diciendo? Naciendo otra vez, ¿verdad que sí? Naciendo otra vez. Te está hablando de un segundo nacimiento, no de simiente corruptible. La pregunta, ahí te está diciendo cuál fue el primer nacimiento. Mi primer nacimiento fue ¿de qué? De simiente corruptible. Ahora, la simiente viene a través siempre ¿de quién? Del Padre. La simiente viene del Padre. Tú naciste de la simiente de un Padre que es totalmente corruptible. Carne y sangre, que no puede heredar el reino de Dios. Por eso Isaí, tenemos que
nacer otra vez, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Quién es la simiente incorruptible? Cristo. ¿De quién hemos sido renacidos? De Cristo, segundo nacimiento espiritual. Por eso es que Cristo mismo dice, el que no nace del agua y del Espíritu. Ahora, mira qué interesante, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, ¿quién depositó esa simiente? La palabra. La palabra. ¿Quién deposita y quién es la palabra que vive y permanece para siempre? Bueno, Juan te lo va a decir en el capítulo 1 y versículo 1. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Quiere decir que esa palabra también es la simiente incorruptible del cual tú y yo hemos sido renacidos. Y si la palabra vive y permanece para siempre, es importante, pero esa palabra que vive y permanece para siempre también es la simiente incorruptible de la que yo renací, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a vivir y permanecer para siempre. Esto es importante, porque la razón por la que la gente se muere es porque en el cuerpo físico fue que el nacimiento de la simiente corruptible, pero en el segundo nacimiento, por eso es que esto se va a morir, pero lo que hay dentro de mí vive y permanece para siempre. Quiere decir entonces que esto es mucho más de que yo acepte a Cristo, ¿no, hermano? Yo tenía una borrachera y oí los cánticos y algo me atrajo y pasé y acepté a Cristo. Mi hermano, esto es mucho más que usted aceptó a Cristo. Esto tiene que ver con que usted nació de nuevo, que usted no es el mismo de antes, que eso que era antes, esa cosa vieja que yo era, eso pasó y lo que hoy soy ha sido hecho nuevo. Eso es para hacer como David, que leímos la semana pasada. Pastor, déjeme dar 6 pasos y adorar. Déjeme dar 6 pasitos y adorar. ¿Por qué? Porque lo que Cristo ha hecho en nosotros es grande. Ahora, Cristo nos justificó. La pregunta es cómo fuimos justificados. Y todo lo que te estoy hablando proviene de la cruz, porque estamos hablando crucificado. ¿Cómo es que yo fui justificado? Mira bien, fuimos justificados por nuestra identificación con Cristo. No fue que nosotros nos identificamos con Él, con lo que Él hizo. No. Fue que Él se identificó con nosotros. Porque usted y yo no podíamos identificarnos con Dios. ¿Sabe por qué? Número 1, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Número 2, porque todo pensamiento del hombre era para el mal. Era porque en mi mente yo estaba en enemistad contra Dios. Yo nunca me iba a identificar con aquella persona en la cual yo estaba enemistado. Por eso es que Él se tiene que identificar contigo y conmigo. Él decide hacer esa identificación cuando está en el trono de gloria. Cuando está en el cielo, Él está viendo la desgracia, Él está viendo la pena que hay sobre nosotros, o el juicio que hay sobre nosotros. La paga del pecado es muerte. Él está viendo la miseria, está viendo el dolor, está viendo que estamos perdidos eternamente y para siempre. Él se compadece. Ahora decide identificarse con el hombre para redimirlo. Porque si Él no es igual que el hombre, no puede redimirnos. Es por eso que se identifica con nosotros. Pablo lo va a explicar magistralmente en Filipenses 2, del 6 al 8. Mira cómo dice Filipenses 2, 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué afejarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, ahora usted está entendiendo, usted no se identificó con él, él se identificó con usted. ¿Cómo? Haciéndose semejante a los hombres. Así fue que él se identifica con mi condición caída, con mi desgracia, con mi dolor, tomando forma de hombre, para poder redimir al hombre de esa miseria, de esa condenación. Ahora, yo busqué el significado de identificarse, de que es ser algo idéntico. Porque cuando yo hablo de identificación, no estoy hablando de un ID, no estoy hablando de una cédula, una tarjetita de identificación. Estoy hablando que Él se hizo idéntico a nosotros. Idéntico, dice el diccionario, que es exactamente igual, que es tan parecido a otro que parece igual. Por ejemplo, cuando usted ve una mamá con dos niños y los niños son idénticos, ¿qué usted dice que son? Gemelos. ¿Por qué? Porque son idénticos, son iguales. Muchas veces usted, si no es su papá o su mamá, usted no sabe cuál es cuál. Usted no ha visto las historias por ahí de los muchachos que se hacen pasar uno por otro, pues son iguales. Eso es lo que hizo Cristo. Se hizo idéntico, tomó forma de hombre. Oiga bien, y los gemelos pueden identificarse el uno con el otro, porque si son gemelos, no cuates, en bolsas diferentes, en la misma bolsa de una división de la misma célula, gemelos idénticos, tienen el mismo mapa genético. Es por eso que muchas veces piensan igual, sienten igual. De hecho, hay historias que lo que pasaba uno, lo sentía el otro y no estaba ahí. ¿Por qué? Porque eran idénticos. Sienten las mismas cosas, porque son iguales de dos maneras. Fenotípicamente son las características físicas, pero son genotípicamente, o sea, características funcionales iguales. Los gemelos tienen eso. Esto es importante que lo entendamos, porque eso fue lo que hizo Cristo cuando toma forma de hombre. Ahora la pregunta es, ¿qué forma de hombre tomó Cristo? ¿Sería rubio? ¿Sería de ojos verdes? ¿Sería alto? ¿Sería...? Aquí es donde tenemos que entender. Para Dios solamente había un hombre. Ese hombre estaba muerto en delitos y pecados. ¿Sabe cómo la Biblia lo llama? El primer Adán. Por eso es que cuando Cristo viene, tiene que tomar la forma de ese hombre, del primer Adán. Por eso la Biblia dice que Él es el segundo Adán. En otras palabras, va a tomar las características fenotípicas y genotípicas. En otras palabras, ese Cristo, esa forma de hombre, tenía que ser idéntico en todo al primer Adán, para pasar por lo que el primer Adán pasó, pero para salir más que vencedor. Por eso es que tenía que ser tentado en todo, tenía que sufrirlo todo, iba a pasar. Por eso es que toma forma de ese primer Adán. De hecho, yo sé que se hace difícil, porque lo primero que podemos pensar es que no puede ser idéntico a Adán, porque Adán fue formado del polvo. Cristo, no. Oiga bien, el punto no es si fue formado del polvo. Vamos con calma. El punto es, ¿quién lo formó? Porque tenemos un problema. Cuando usted mira la historia, Adán es la única persona sin padre. ¿Verdad que sí en la historia? Pero ahora va a venir uno igual a ese Adán. Y cuando Cristo viene, Cristo también es un hombre sin simiente corruptible. Es importante.
Y ahí no vamos a entrar, otro día vamos a entrar, lo que significa haber venido, no de simiente corruptible. Cristo no viene de simiente corruptible. Son idénticos porque entonces ambos tienen cuerpos formados. Y aquí es donde se pone difícil, porque la gente no piensa en que Cristo tiene, no, Cristo nació de la Virgen María y, oiga bien. Dios tiene que prepararle un cuerpo a Adán. Ya es el muñeco. ¿Y qué hace para que ese muñeco tenga vida? Tiene que haber un soplo de vida. Ahora, cuando Cristo va a venir a la tierra, ¿cómo viene el cuerpo de Cristo? La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre María. Vino el soplo de Dios. Porque la Biblia dice, y muchas veces habla del Espíritu Santo como un viento o como un soplo, para formar ese cuerpo. El problema es que en el primer cuerpo formado, que se le sopla vida, ese cuerpo ahora, usted sabe, pecó. Y por causa de eso, va a comenzar un sistema sacrificial por el pecado. Vamos a verlo. Hebreos 10, vamos a leer del 3 al 10. Los primeros 2 versículos, queremos comenzar ahí. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Como el primer Adán peca y muere, ya nacimos ¿en qué? Muertos en delitos y pecados. Ahora tiene que venir un sistema sacrificial. Ese sistema sacrificial había que hacerlo constantemente, pero hemos leído ahí que no puede quitar los pecados. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, ¿cuánta gente estaba sin pecado? Ninguna. No podía quitarlos. ¿Cuánta gente era justificada por los sacrificios? Ninguna. Y yo sé, te dirá, sí, pero Abraham fue justificado. Y vamos con calma. Cada vez que se habla de justificación, nunca se habla de sacrificio. Se habla de fe. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Habacuc dice, y el justo vivirá por la fe. Es justo porque él vive por la fe. Entonces, oiga bien, la justificación nunca viene por sacrificio, porque los sacrificios no pueden quitar los pecados del hombre. Por eso es que el hombre está bajo maldición, y Pablo lo llama la maldición de la ley, porque la ley establecía esos sacrificios que no podían quitar tu pecado, estaban malditos porque tenías que vivir día tras día sacrificando. Los sacrificios eran para apaciguar la ira de Dios. Mientras hubieran sacrificios, la ira de Dios se detenía. Porque tiene que entender algo. Y esto es importante. Dios tiene ira contra aquellos que están en enemistad con él. Toda persona que no está y que no ha sido nacido de nuevo, tiene la ira de Dios. La Biblia dice, por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No por los hijos de obediencia. Es importante. Fue Dios el que establece hechos. De hecho, cuando el hombre peca, fue Dios el que hace el primer sacrificio. Y el primer sacrificio lo hizo para que después de sacrificar, cubrir a Adán con la piel de ese animal. Volvemos a lo mismo, ¿por qué? Porque todo esto era tipología. ¿Y qué representaba ese primer sacrificio? Donde ahora Adán y Eva fueron cubiertos con la piel del animal. Lo que significaba era que en un futuro iba a venir un sacrificio. Pero ese sacrificio iba a ser perfecto, de una vez y para siempre. Y usted y yo íbamos a ser cubiertos o vestidos de Cristo. Por eso es que Pablo dice que usted y yo estamos vestidos de Cristo. Entonces, por eso es que la tipología del Antiguo Testamento es tan importante entenderla, pero seguimos ahí. Por lo cual, versículos 5 y 6,
entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué no le agradaron? Los sacrificios, los holocaustos, las expiaciones. Porque eso Él lo hizo temporalmente. Eso no era su agrado, pero Él lo hizo temporalmente hasta que viniera la ofrenda agradable a Jehová. Sí, pero no había remisión, es el problema. Se aplacaba la ira. El perdón siempre iba a venir por fe. Esta es la cuestión. Esa es la revelación del Nuevo Testamento. La revelación dice que los holocaustos no podían expiar el pecado. Todo el perdón que hemos recibido, y me voy un poquito, todo el perdón que hemos recibido, todo lo que lograron la gente del Antiguo Testamento, lo lograron en base a lo que Cristo iba a lograr en la cruz del Calvario. Esto es importante, porque aunque ellos y nosotros vimos que ellos fueron primero y el sacrificio fue después, ahora la Biblia te dice que el Cordero fue inmolado ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir entonces que muchos de ellos, por eso es que esto es por fe. La mayoría de la gente podía hacer los sacrificios y aún así no ser aceptos, porque todo lo que se acepta ¿cómo? Por fe. Por fe. Por eso es que el justo por la fe vivirá. En el Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento, Habacuc. Eso aquí está importante. Dice ahí, por el cual entrando en el mundo, dice, ¿quién dijo? Cristo, fue el que entró al mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mi hermano, el primer sacrificio, Dios crea al animal que va a matar para cubrir a Adán. Y en el sacrificio que le va a agradar a Él va a crear el cuerpo que va a castigar para satisfacer la demanda de un sacrificio. O sea, usted está viendo ahora que a Adán le prepararon cuerpo. ¿Y a quién le prepararon cuerpo también? A Cristo. Y Cristo en el cuerpo era Jesús. Jesús no era antes, era Dios. Jesús viene por primera vez ¿cuándo? En el cuerpo. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo va a decir, pero si Cristo lo conocimos de cierta manera antes, ya no le conocemos así. Porque yo ahora no conozco a un Cristo con cuerpo, ahora yo conozco un Cristo que es una cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora yo conozco un Cristo, el Jesús que caminó era judío, pero el Cristo que resucitó. Hablando ahora sobre una nueva creación, ese Cristo ya habita en nosotros. Por eso es que te digo, siempre estamos más pendientes de ¿qué? Del negativo que de la realidad. Todo el mundo quiere, ay, cómo quisiéramos ver a Jesús. Créeme, yo le puedo enseñar videos de campaña. No, Dios me habló y me dijo que Jesús se iba a hacer real y la gente se vuelve loca y yo me quedo, what is the point? What is the point? Porque queremos ver el negativo sin entender que ya Jesús se hizo real en tu vida y en mi vida. Y la Biblia dice, como Él es, así somos. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Está entendiendo? Entonces, ¿por qué nos emocionamos? Porque todo el tiempo nos han enseñado la importancia del negativo, pero no la importancia de la realidad. Y siempre estamos anhelando el negativo, pero no la realidad. Versículo 7, vamos a seguir. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como el rollo del libro está escrito. ¿Qué vino a hacer Cristo? Su voluntad. La voluntad, ya hoy no la vamos a ver, pero la semana que viene vamos a ver lo difícil que era. Pero Él vino a hacerla, no importando lo difícil que era. Y vengo a hacer la voluntad que ya tú le declaraste al pueblo a través del profeta Isaías. ¿Cuál fue esa voluntad? Lo leímos, ¿verdad? Que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Vengo a hacer tu voluntad. Por eso me preparaste el cuerpo, para después que me dé el cuerpo, caerme arriba y golpearme y hacerme sufrir. Y fíjate, ¿lo habías visto así alguna vez? Pero ahí está. Yo vine a hacer tu voluntad. La voluntad era que Él iba a hacer el sacrificio. Versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Vuelve a repetirlo. Vengo a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Tenemos que entender esto. ¿Cuál fue la voluntad? Ya la dijimos, ¿cuál fue? Sujetarlo a padecimiento. Porque a través de esa sujeción a padecimiento y de esa muerte en la cruz, Él iba a ver linaje. Una raza que iba a estar ya, Dios iba a estar satisfecho con ellos porque iban a estar justificados por lo que Cristo padeció. Por eso sigue diciendo, quita lo primero para establecer esto último. Esto es importante. Porque a través de ese sacrificio iba a quitar lo primero. Ahora puede entender, las cosas viejas pasaron y establece esto último. Y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué está diciendo? Yo vengo a hacer tu voluntad. Quita la muerte para establecer la vida. Quita el pecado para establecer la justicia. Quita el castigo de los impíos, lo que usted y yo éramos antes, para establecer la recompensa de los justos, lo que usted y yo somos ahora. Quita el viejo hombre, mátalo, para darle vida al nuevo hombre. Y establecer esto último. Quita el linaje natural y establece el linaje espiritual. ¿Está entendiendo? Porque leemos esto tantas veces y se nos va por encima, sin entender lo que estaba pasando. Esa es la importancia de la cruz. Por eso es que el primer paso al trono es crucificado. Porque sin la cruz, si Cristo no hubiese crucificado, no hubiese pasado nada de esto. Gloria a Dios por la cruz. Gloria a Dios por su sacrificio. Gloria a Dios porque Él se decidió a hacer su voluntad. Porque ni usted y yo la queríamos hacer y todavía tenemos problemas con ella. Gloria a Dios por lo que Cristo hizo. Quita lo primero. Quita el sacerdocio arónico y levítico para establecer lo nuevo. Un sacerdocio al orden de Melquisedec, en donde Cristo es el sumo sacerdote y nosotros los sacerdotes. Para decir gloria a Dios. Lo que somos, usted ve, todo el tiempo estamos lo que vamos a hacer, mas sin embargo la Biblia te habla de lo que ya eres. Por eso es que dice el versículo 10 ahí, y en esa voluntad, ¿en la voluntad de quién? De Dios, de sacrificar a Cristo, para quitar lo primero y establecer lo último, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Oiga bien, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Cuántos santos hay aquí? Usted no es un santo en proceso.
Usted es un santo hecho y derecho. Que no se comporte como santo muchas veces, eso es otra cosa. ¿Está entendiendo? Porque el problema es que nosotros nos definimos siempre por lo que hacemos y nunca por lo que Cristo hizo. Tenemos que cambiar la mentalidad, porque se oye espiritual. Definirse uno por lo que hace, porque mientras tú oras y ayunas, tú estás en el espíritu y te defines, pero cuando dejas de orar y ayunar no dices nada, estás callado. Y ahí es donde viene. El hermano, tú lo notas, hay 3 meses que está en fuego y 3 meses que está apagado. 3 meses que está en fuego y 3 meses está en el espíritu y después está ¿me entiendes? Porque la gente se define por lo que hace. Es espiritual cuando ora y ayuna, pero cuando no ora y ayuna. Pero yo soy espiritual, porque ahora yo entiendo que a través de la cruz y del sacrificio, Él vio un linaje espiritual, del cual usted y yo éramos parte. Aparte de lo que yo hice o haga, yo soy un ser espiritual, porque he sido renacido de una simiente incorruptible. Por esa voluntad yo he sido santificado. En otras palabras, fui apartado para el propósito de Dios. ¿Qué es un santo? Una persona apartada para el propósito de Dios. Entonces yo tengo que entender eso. ¿Cuántos de ustedes han sido apartados para el propósito de Dios? Es importante. Tenemos que entender eso. Esa voluntad de ser crucificado, de ir a la cruz, ¿qué tipificaba? ¿Qué tipificaba? Lo voy a cejar aquí porque hay que cejarlo aquí. Fue el tiempo y yo lo he tomado. Pero vamos a ver. Porque la tipología es importante. Y quiero cejar aquí. Cuando usted ve el arca, ¿qué representa? La presencia de Dios con Israel. Cuando la gente veía el arca, ¿qué veía? ¿Qué sabía que estaba? La presencia. Fíjate que hubo un momento que ya no había presencia, pero después que vieran arca, hay presencia. Y ya no estaba. Ahí le dice que la gloria había salido ya. Pero no importa, tenemos el arca. ¿Está entendiendo? Esto no es ahora nuevo, esto era también antes. Siempre el simbolismo más que la realidad. Pero ahora cuando vemos la cruz, y aquí que vamos a explicarlo la semana que viene, en la tipología del simbolismo, cuando viene la cruz, ¿ahora qué representa? Yo sé que mucha gente dice, bueno, para mí representa la misericordia de Dios. Wow, la cruz. Porque eso nos enseñaron, ¿verdad? El acto de mayor misericordia. Pero yo puedo decirte, representa la ira de Dios. Representa el amor que Dios tuvo con nosotros, la cruz, la demostración más grande de amor. Si yo te amo, estoy contigo. Si yo te amo, no te abandono. Si yo te amo, no te dejo solo. Pero en la cruz, no, Cristo no sintió una representación de amor. Porque Él dijo, Eli, sabactano. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué es lo que había en la cruz? Maldición. Porque la Biblia decía, maldito el que muere en un madero. Y era importante. Porque la razón por la que tú y yo lo vemos como una obra de misericordia y de amor es porque de ahí se nos aplicó el resultado
de lo que ahí pasó. Pero mientras que tú y yo lo vemos como una obra de misericordia y de amor, Dios lo ve como una obra de juicio y castigo. El castigo que era sobre ti y sobre mí. Por eso comenzamos diciendo que Él molido fue por nuestros pecados. Como tú no sentiste el castigo, se siente una obra de amor. Pero el que lo sintió, sentía que la ira, el coraje, la severidad del Padre estaba sobre él. Eso es lo que se llama sustitución, que vamos a hablar la semana que viene. Pero es importante, porque cuando él estuvo allí muriendo, Corintios dice que en ese lugar Dios dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado en la cruz. Por eso es que para ti es una obra de amor. Para Él fue un sacrificio horrendo. Lo más difícil de Cristo ir a la cruz no fueron los clavos. No fue el castigo que Él recibió cuando lo abofetearon, lo escupieron, le arrancaron las barbas, le pusieron una corona de espinas. Eso no fue lo más horrendo. Lo más horrendo era que allí Él iba a hacerse algo que Él nunca fue. Se iba a convertir en pecado, tu pecado y el mío, para erradicar de tu vida y mi vida el pecado. Y se iba a hacer maldición para que tú y yo fuésemos constituidos la justicia de Dios en Cristo. Por eso es que el primer paso al trono es la crucifixión. Porque sin ese día, usted y yo nunca podríamos haber llegado al trono. Póngase de pie, póngase de pie. Créeme. Porque yo no sé. ¿Qué significa para nosotros? Porque fíjate que cuando yo miro hoy en día el simbolismo del cristianismo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que usted ve que todo el mundo se identifica que es cristiano? Con la cruz. Y es una pena. Debe ser la resurrección. Y vamos a tocar muchos temas. Pero Pablo dice, lejos de mí gloriarme en otra cosa, sino en la cruz. No en la que llevo aquí, no en la que me pongo aquí, no es en la que me tatúo porque amo a Dios. No. Lejos yo gloriarme en otra cosa, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Otras palabras, por ese sacrificio en la cruz, yo me voy a gloriar, porque el mundo ya no tiene poder sobre mí. Yo me voy a gloriar, porque por ese sacrificio, lo que yo era, perseguidor de la iglesia, asesino, terrible, y usted dirá, yo no. Póngale lo que usted era, por causa de la cruz. Dios no lo ve usted así.
Y aquí vamos a ser honestos. La gente te ve, y no voy a hablar del mundo, quiero hablar de la iglesia. La gente te ve como lo que tú has hecho. 10 años después, 10 años después, tú lo ves ahí aplaudiendo. Si tú supieras, si tú supieras. Antes estaba en la iglesia, pero mira, hacía y hizo esto. Porque la gente sigue viendo lo que tú eras, o las obras de la carne. Pero qué pena que no se pueden enfocar en la obra del Espíritu que Dios hizo en ti. Qué pena que no pueden decir, lleva 10 años en la iglesia, Dios trabajando con él de una manera espectacular. Pero yo oí que se cayó. Dios lleva 10 años con él trabajando de una manera poderosa. Pero yo oí que hizo esto. Pero es que Dios está entendiendo. Nosotros nos enfocamos en las obras de la carne. Pero cuando Dios te mira a ti, Él no ve lo que tú eras. Él ve lo que su Hijo hizo en ti. Y porque tú has sido renacido de una simiente incorruptible, Dios hoy te llama a ti su Hijo. Y si tú eres su Hijo, la Biblia dice, ¿cómo Dios no nos dará con Cristo todas las cosas? Por eso es que usted y yo somos herederos. Eso es para decir gloria a Dios. Eso es para decir Señor, gracias. Porque mientras el hombre mira y juzga lo que hace, Dios ha mirado y juzgado lo que Cristo hizo por ti. Aquí es donde está, antes que se me olvide, para los que siempre piensan de esta manera. Sí, pastores, se oye lindo, pero entonces, ¿qué pasa con los que pecan? Y Pablo dijo, continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Dios está trabajando con tus obras de la carne. Y esto lo vamos a entender en esta serie. Dios está trabajando. Sí, porque yo sé, siempre lo del otro es peor que lo tuyo. No, él es un mentiroso y él roba. ¡Ah! Tú no sabes. Sí, pero tú cuando se te va el coco le hablas malo a cualquiera e insulta a cualquiera. What's the difference, papi? What is the difference? Sí, porque lo que hace Javier siempre es peor que lo que yo hago. ¿No es así? Y lo que hace el hijo del vecino siempre es peor que lo que tu hijo hace. Por eso es que cuando Dios te mira como su hijo. ¿Y sabe lo que hace? Cubrirte con su gracia. Con su gracia. Y si pudiéramos entender esto, dejaríamos juzgar a la gente por lo que eran y por las obras de su carne, y las comenzaríamos a celebrar por lo que Dios está haciendo en ellos. Pero todavía no he podido ir a una iglesia donde se celebre lo que Dios está haciendo en ellos a pesar de ellos. It have to change. Tiene que cambiar. Porque yo sé que el que comenzó la obra en mí, la va a terminar. La va a terminar. You're a work in progress. Por eso es que la Biblia dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Pero cuando Él habla de ti, te llama como lo que eres. Ya no como lo que vas a, como lo que eres. Y tú eres un hijo amado. Tú eres aquel por el que el Padre se atrevió a dar al hijo mayor por ti. Se atrevió a despojarlo allá arriba de todo y prepararle un cuerpo y decir, ahora te metes en esa caja. Y después que te metas en esa caja, te voy a caer a golpe. Y te voy a moler.
¿Pero por qué si yo no he hecho nada? Sí, pero te voy a moler por los pecados de Mateo. Te voy a moler por los pecados de Javier. Te voy a moler por los pecados de Gerardo. Imagínense qué cosa terrible. Eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí. Mas Él molido fue por mi culpa y por tu culpa, para que hoy fuésemos hechos la justicia de Dios. Señor, te damos gracias. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por la cruz, porque fue el proceso, Señor, que tú ibas a comenzar para que hoy nosotros fuéramos parte de este linaje, Señor. Fuéramos parte de tu reino. Fuéramos parte tuya, Señor, porque hoy somos tu cuerpo. Hoy somos tus hijos, donde Cristo es nuestro hermano mayor. Gracias, porque nos ha hecho cercanos, nos has hecho familia, nos has hecho reyes, nos has hecho sacerdotes, nos has hecho herederos. Gracias, porque nos has hecho la justicia de Dios. Gracias, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que están en este linaje. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te bendecimos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra, Dios. Recíbela, Señor, en este momento. Señor, te pedimos perdón muchas veces por nuestras actitudes. Señor, Padre, por nuestras acciones. Padre, por muchas veces, Señor, las cosas que hacemos, que muchas veces las tenemos en poco, Señor. Nos da coraje, insultamos, Señor, acusamos, Señor, señalamos, damos falso testimonio, Señor. Tantas cosas, Señor. Te pedimos perdón, pero a la vez te damos gracias. Gracias porque tú estás obrando en nosotros. Gracias, Señor, porque todo ha sido hecho nuevo. Gracias, Señor, porque estas cosas son manifestaciones de la carne. Y te pedimos, Señor, que tú nos des, Padre, que ya nos los has concedido, pero que podamos, Señor, comenzar a caminar en Él, a obrar en Él, en ese poder para someter la carne, Señor, a nuestro espíritu. Ese espíritu que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor. Padre, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Toma un tiempo para adorar, toma un tiempo para adorar. Señor, te alabamos. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Tu cuerpo por Señor, te adoro, te bendigo, te glorifico, Jesús. y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte.
como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Por siempre. Oh, te adoramos, Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana porque has sido bueno. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque a través de ese sacrificio viste el linaje del cual todos nosotros hoy somos parte de la descendencia de Dios, nacidos de una simiente incorruptible, Señor. Padre, te damos gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, porque sabemos, Señor, que si comenzaste en nosotros, también lo vas a terminar. Pero tenemos que reconocer lo que ya somos, Señor, en ti. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno.